Voy a comentar el segundo epígrafe de la estrategia temática para la protección del suelo y que lleva por título Evaluación de la situación. Este epígrafe tiene dos puntos, uno relativo al estado del suelo en Europa y otro relativo al contexto europeo, nacional e internacional para la protección del suelo. Pasamos pues al primer punto, estado del suelo en Europa, y lo primero es indicar que la degradación de los suelos es un problema grave para Europa que está provocado o acentuado por las actividades humanas, como puede ser la agricultura y la silvicultura realizadas de una manera inadecuada, las actividades industriales, el turismo, la extensión urbana e industrial, las obras de construcción, y estas actividades humanas serían perjudiciales para el suelo cuando no le dejaran realizar su amplia gama de funciones en beneficio de los seres humanos y de los ecosistemas. Por tanto, estas actividades humanas serían perjudiciales cuando disminuyeran la fertilidad de los suelos, disminuyeran su contenido en carbono, su capacidad de retención de agua, cuando afectaran al ciclo de los gases y de los nutrientes o cuando retardaran la degradación de los contaminantes. Hay que tener en cuenta que la degradación de los suelos afecta también a la calidad del agua y del aire, afecta a la biodiversidad y afecta también al cambio climático. A nivel de la Unión Europea, 115 millones de hectáreas se estima que están sujetas a la erosión por el agua, o sea, un 12% del territorio europeo. 42 millones de hectáreas están sujetas a la erosión por el viento. En relación a la degradación biológica, un 45% de los suelos europeos sufrirían o tendrían un escaso contenido de materia orgánica, principalmente en el sur de Europa, pero también en países como Francia, Alemania y Reino Unido. Existen 3,5 millones de lugares potencialmente contaminados. Son datos de la Unión Europea de 25 países. Hay que tener en cuenta que la estrategia es del año 2006. Y en relación al sellado de los suelos, indicar que la base de datos Corine Land Cover indica que se están dando modificaciones significativas en el cambio de uso de la tierra. Así, si se tienen en cuenta los datos entre 1990 y 2000, se observa que al menos el 2,8% de las tierras europeas cambiaron de asignación y lo que principalmente aumentó fueron las zonas urbanas. No indica nada sobre la compactación y sobre la salinización la estrategia, pero sí recalcar que la salinización es un problema que se da principalmente en países mediterráneos. En España tenemos 3,5 millones de hectáreas en regadío y el 3% está afectado gravemente por la salinización y el 15% de estas tierras de regadío estarían amenazadas por la salinización. Pasamos ahora ya al segundo punto y voy a empezar por el contexto europeo relacionado con la protección del suelo. En primer lugar, indicar que son varias las políticas comunitarias que de manera indirecta están protegiendo al suelo. Principalmente las políticas que protegen el suelo son la política de medio ambiente y la política agrícola, aunque hay otras políticas como la de ordenación del territorio, que limita el sellado del suelo, la política de transporte, la política de investigación o la política regional, que también estarían protegiendo a los suelos. En relación a la política de medio ambiente, comentar que la legislación sobre el agua fija normas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, evitando tanto el lixiviado de sustancias peligrosas como la eutrofización de esas aguas. Luego, por tanto, la Directiva de Nitratos y la Directiva Marco del Agua estarían también protegiendo a los suelos. En relación a la legislación sobre contaminación atmosférica, indicar que las deposiciones atmosféricas pueden provocar contaminación difusa en los suelos debido a que pueden llegar a los suelos tanto metales pesados como sustancias que acidifican al suelo, como diversos compuestos orgánicos como las dioxinas, policlorobifenilos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Luego, por tanto, la Directiva Marco de Calidad de la Atmósfera y directivas derivadas de esta, así como la Directiva sobre Límites Nacionales de Emisiones,
estarían también protegiendo de manera indirecta a los suelos. También la legislación relativa a la gestión de residuos está evitando la contaminación la contaminación de los suelos. Luego, por tanto, la directiva sobre la aplicación de los lodos de depuradora a la agricultura, o la directiva marco sobre los residuos, o la directiva sobre vertederos, sobre incineración o sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, todas ellas están evitando que los suelos se contaminen. También encontramos legislación comunitaria general sobre el medio ambiente que evita también la degradación de los suelos, como sería la Directiva sobre Prevención y Control Integrado de los Contaminantes, que exige tanto a la industria como a determinadas explotaciones intensivas de ganado que se eviten las emisiones que contaminan agua, aire y suelo. A su vez también que eviten la producción de residuos y que estos se eliminen de forma segura. Serían directivas también aplicables a la protección del suelo, la Directiva de Evaluación de Efectos sobre el Medio Ambiente, la Directiva de Evaluación de Repercusiones sobre el Medio Ambiente. Esta en concreto exige que a la hora de realizar una evaluación ambiental de determinados proyectos, tanto públicos como privados, se tenga en cuenta en el examen el posible efecto que se tendría sobre el suelo. Encontramos también la Directiva sobre los hábitats, que tiene en cuenta a la hora de definir los hábitats cuáles son las características específicas de los suelos, y directivas como la de productos fitosanitarios, productos biocidas, etc. En relación a la política agrícola, indicar que la revisión de la reforma de la PAC del 2003, que queda recogida en el reglamento CE 73/2009, recoge una serie de requisitos legales de gestión y una serie de buenas condiciones agrarias y medioambientales que tienen que cumplir los agricultores para recibir los pagos directos y que comentaré posteriormente. A su vez, indica la estrategia que la Unión Europea promueve la agricultura ecológica, la agricultura integrada y la agricultura extensiva de montaña, ya que éstas pueden aumentar el contenido en materia orgánica de los suelos y pueden evitar los deslizamientos de tierras. Pasamos ahora al contexto nacional y cabría preguntarnos si los Estados miembros disponen de una legislación específica para proteger los suelos. La estrategia indica que hay 9 Estados miembros que disponen de esta legislación, pero que esta legislación normalmente es relativa a una determinada amenaza. Hay que tener en cuenta que en los países de Europa Central y Septentrional las principales amenazas son la contaminación y el sellado de los suelos, mientras que en los países meridionales es la erosión y la desertificación. A modo de ejemplo, indicar que en España se aprobó en agosto del 2008 el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. En 2005 se aprobó el Real Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades que pueden contaminar los suelos y establece a su vez también criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Y en el 2009 se ha aprobado el Real Decreto 486/2009 de transposición del reglamento que he mencionado anteriormente, 73/2009, y recoge para España cuáles serían esos requisitos legales de gestión y esas buenas condiciones agrarias y medioambientales. En relación a los requisitos legales de gestión, indicar que en España ya tendremos los reales decretos por los cuales se transponen las directivas relativas a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, la transposición de la directiva relativa a la utilización en suelos agrícolas de los lodos de depuradora y la directiva relativa a la contaminación por nitratos, ¿no? O sea, protección de las aguas contra la contaminación por nitratos. Luego, todas ellas están relacionadas con la protección del suelo. Y en relación a las buenas condiciones agrarias y medioambientales, todas las normas que vamos a ver ahora están protegiendo el suelo, ya que son normas para evitar la erosión,
para conservar la materia orgánica del suelo, para evitar su degradación física, luego su compactación, para mantener la estructura de los suelos y normas para garantizar un nivel mínimo de mantenimiento, como los pastos permanentes, etc., y para prevenir el deterioro de los hábitats. Pasamos ya por último al contexto internacional y cada vez hay una mayor concienciación a nivel internacional de que los suelos se tienen que proteger y esto ha conllevado que haya cada vez un mayor número de iniciativas. Esto se recoge en la revisión que se realizó en el 2003 de la Carta del Suelo del Consejo de Europa, que fue aprobada en el año 72. Indica la estrategia que tanto los Estados miembros como la comunidad son partes de la Convención de lucha contra la desertificación. La Unión Europea también firmó el Convenio de los Alpes para proteger los suelos de esta zona y en relación al Protocolo de Kioto indicar que la Convención Marco sobre Cambio Climático reconoce la función y la importancia de los ecosistemas terrestres como sumideros de gases de efecto invernadero, así como que los problemas de degradación del suelo y los cambios de los usos del suelo pueden agravar las emisiones de gases a la atmósfera. El Protocolo de Kioto invita a todas las partes a aplicar medidas tanto de protección como a aumentar los sumideros y los depósitos de gases de efecto invernadero. Así, el Protocolo de Kioto subraya que el suelo constituye un gran almacén de carbono y que debe de protegerse. Por último, comenta la estrategia en relación a los convenios que la Unión Europea también firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 1992 y que actualmente hay una iniciativa internacional para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica del suelo. En este contexto internacional termina ya la estrategia diciendo que hay países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Brasil y varios países en desarrollo que ya tienen políticas para proteger el suelo con medidas legislativas específicas, tienen documentos de orientación, sistemas de control, medidas de identificación de zonas de riesgo, inventarios, programas de recuperación de suelos degradados y mecanismos financieros incluso para aquellos lugares contaminados en los que no se puede identificar a los responsables. Para concluir, indicar que el suelo se encuentra sometido a una creciente presión medioambiental en toda la comunidad, provocada o exacerbada por la actividad humana, que tiene varias políticas comunitarias que velan por la protección de los suelos y que cada vez hay más iniciativas a nivel internacional para protegerlos, pero que es necesario protegerlo con acciones a nivel local, nacional y a nivel europeo.